Muy buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Aníbal Augusto Cuello Zárate. En la oportunidad del día de hoy voy a dar a conocer el texto expositivo. El tema es el motor. Desde el principio de la historia del hombre se ha buscado la forma de cómo facilitar el trabajo del quehacer diario del hombre, entre ellas las de poder trasladarse de un lugar a otro de manera más rápida y eficaz, por lo que el hombre llega a inventar, con el pasar del tiempo, la rueda. Por consiguiente, la invención de las primeras máquinas de transporte. De ahí que el hombre, en su ambición de superar sus expectativas, construye máquinas más eficaces como el automóvil. De modo que en la actualidad encontramos muchas formas de cómo trasladarnos de un lugar a otro de manera fácil, rápida y sin mayor esfuerzo. El automóvil, como máquina eficaz de transporte, consta de un dispositivo que le da el atributo de su movimiento a grandes velocidades, que es el motor. En los siguientes párrafos detallaremos su historia, la estructura y el funcionamiento del motor. Asimismo, los tipos de motor en la que en la actualidad encontramos. En el primer párrafo vamos a encontrar su historia. La invención del motor se puede remontar a dos italianos, el padre Eugenio Besart, un sacerdote Escolapio, ¿ya? Y su colega Felice Matthiusi, ingeniero hidráulico y mecánico, que en 1853 detallaron documentos de operación y construcción y patentes pendientes en varios países de Europa como Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Por consiguiente, el motor tal como la conocemos hoy fue desarrollada por el alemán Nikolaus Otto, que casualmente es uno de los tipos de motor que más ha evolucionado en pasar de los tiempos. Este señor Nikolaus Otto, quien en 1886 patentó el diseño de un motor a combustión interna a 4 tiempos, basado en los estudios del inventor francés Alphonse Béu de Rochas, nació en 1862, que a su vez se basó en el modelo de combustión interna de Barsanti y Matteucci. Su estructura y funcionamiento. En el segundo párrafo encontramos la estructura y el funcionamiento de este motor. En su estructura y funcionamiento tenemos la cámara de combustión, que es la parte interna del motor, que consta de un cilindro. Por lo general el cilindro es fijo, cerrado en un extremo y dentro del cual se desliza un pistón muy ajustado al cilindro. El sistema de alimentación. El sistema de alimentación de combustión de un motor Otto consta de un depósito de combustible por donde accede el aire, ¿ya? Y esta mezcla entra a la cámara de combustión, donde al quemarse expulsa por el escape el dióxido de carbono. Enseguida, el sistema de distribución. Cada cilindro toma el combustible y expulsa los gases a través de las válvulas de cabezal o válvulas deslizantes. Un muelle mantiene cerradas las válvulas hasta que se abren en el momento adecuado. Al actuar las levas de un árbol de levas rotatorio movido por el cigüeñal, estando el conjunto coordinado mediante la cadena o la correa de distribución, ha habido otros diversos sistemas de distribución, entre ellos la distribución por camisa corrida. El encendido. En el sistema de encendido, los motores necesitan una forma de iniciar la combustión dentro del cilindro. En los motores Otto, este encendido siempre va a venir acompañado con un sistema de acumulación de energía, que va a dar la chispa para dar el inicio al movimiento y a la transformación de la combustión química a un funcionamiento mecánico. Como siguiente tenemos la refrigeración.
La refrigeración, como en muchos modelos de automóviles se ha visto, el motor produce un calor excesivo, con lo cual tenemos que buscar la forma de cómo refrigerar y no cambie la composición química y física también de los metales que dentro del motor, así como los gases, el combustible, los aceites, no cambien su composición química. Todos los motores deben disponer de un equipo de sistema de refrigeración. Algunos motores estacionarios de automóviles y de aviones, y los motores fuera bomba, se refrigeran con aire. Tenemos un ventilador adelante. Y como último tenemos el sistema de arranque. Ha controlado que los motores y las turbinas de vapor, los motores de combustión interna, no producen un par de fuerzas cuando arrancan, lo que implica que debe provocarse un movimiento de cigüeñal para que inicie el ciclo. Entre los tipos de motores tenemos que hasta la fecha se conocen y se han estudiado, tenemos principalmente el motor convencional de tipo Otto. Es un motor de tipo alternativo de 4 tiempos, aunque en vehículos de 2 ruedas hasta una cierta cilindrada. Utilizó mucho el motor de 2 tiempos. El rendimiento térmico de los motores Otto modernos se ve limitado por varios factores, entre otros la pérdida de energía por la fricción que se genera dentro del motor, la refrigeración y falta de constancia con las condiciones de funcionamiento. Segundo, se encuentra el motor a combustión interna de combustible diésel. Difiere del ciclo Otto, es la misma, nada más que en que la combustión tiene lugar en este último a volumen constante en lugar de producirse una presión constante. La mayoría de los motores diésel son asimismo de ciclo de 4 tiempos. Más adelante vamos a explicar este ciclo de 4 tiempos, salvo los de tamaño muy grande, ferroviarios o marinos, que son de 2 tiempos. Las fases son diferentes a los motores de gasolina. Por otra parte, el motor de 2 tiempos es un diseño adecuado. Puede conseguirse que un motor Otto o motor diésel funcione a 2 tiempos, como en el caso de los buques, a máquinas grandes de transporte, con un tiempo de potencia cada 2 fases en un lugar de cada 4 fases. Asimismo encontramos el motor de 4 tiempos. El motor de 4 tiempos, como su nombre mismo dice, se genera movimiento a partir de 4 tiempos. Estos tiempos son, como primer tiempo tenemos la admisión, que consiste en que entre a la cámara de combustión la combinación de gases aire-combustible, ¿ya? Para que luego se inicie la segunda etapa, que es la compresión. Es el proceso en el cual el pistón sube y comprime todo ese gas que está dentro de la cámara de combustión. Seguidamente tenemos la explosión, que gracias al movimiento rotatorio del motor y el sistema eléctrico que tiene, que contiene, genera una chispa, haciendo que estos gases comprimidos explosionen, haciendo que el pistón vuelva a la parte inferior, ¿ya? De este modo, al momento de empezar a subir, las válvulas de escape se abre y genera la cuarta fase, que es el escape, que todos los gases quemados salen por el escape y así liberando los gases quemados de la cámara de combustión. Y por último, en la década de 1950, el ingeniero alemán Felix Wankel completó y desarrolló un motor de combustión interna con un diseño revolucionario. Ya no constaba de un cilindro con un pistón adentro. El motor actualmente conocido como motor Wankel utiliza un rotor triangular lobular dentro de una cámara ovalada en lugar de un pistón y un cilindro, como acabo de decir. En conclusión, hemos visto los motores de combustión interna ha sufrido muchos cambios en su estructura, así como en su funcionamiento propiamente dicho, aumentando así la funcionalidad y la eficacia de este dispositivo. Cambiando algunos componentes del motor, hemos conseguido que este dispositivo
sea más eficiente para poder conseguir el traslado, el transporte de un lugar a otro de forma eficaz, eficiente, rápida y sin el uso de muchas energías. En efecto, el motor es uno de los inventos que ha cambiado enormemente la vida del hombre. Muchísimas gracias. Eso es todo.